Hola y bienvenidos a Tu Cuba. Yo soy Daniel Jiville. Ante la pandemia global de coronavirus y dado el flujo de información continua al que estamos siendo sometidos, creo práctico que en este episodio toquemos algunas medidas que pueden resultar de utilidad en pacientes inmunocomprometidos. Aunque hay poca evidencia relacionada a inmunosupresión y COVID-19, situación que estoy seguro que va a cambiar en los próximos meses, y que la mayor cantidad de estudios de pacientes con neumonía por coronavirus se han llevado a cabo en pacientes que han recibido antineoplásicos, estos estudios tienden a ser extrapolables al entorno de las enfermedades reumáticas. Recordemos brevemente que los coronavirus son RNA virus con una cápsula monocatenaria y en sentido positivo de la familia de los Coronaviridae. Los coronavirus están muy extendidos entre las aves y los animales. El coronavirus en los géneros alfa y beta se ha asociado con infección en humanos, así como esta nueva cepa, SARS-CoV-2. Otras cepas han aparecido en Hong Kong, como la HKU1 y la OC43, así como SARS-CoV-1 y MERS. Los coronavirus pueden producir síndromes respiratorios agudos severos, particularmente en pacientes con comorbilidades, pacientes susceptibles a infecciones, adultos mayores y en niños, pero esto no parece ser el caso para SARS-CoV-2. Estudios prospectivos de vigilancia en receptores de trasplantes de médula ósea detectó infecciones por coronavirus en más del 10% de los pacientes durante el primer año después del trasplante, con aproximadamente la mitad de los pacientes estando asintomáticos y con un desarrollo poco frecuente de infecciones de vías respiratorias bajas, lo que sugiere que la infección es común pero generalmente no grave en pacientes de estas características. No es sorprendente que los estudios prospectivos y retrospectivos de cohortes sintomáticas apunten a una morbilidad y una mortalidad más altas, pero son variables en huéspedes inmunocomprometidos y en adultos mayores. El modo de transmisión para algunas cepas no está bien caracterizado, pero en el caso de SARS-CoV-2 se ha demostrado que ocurre por diseminación de gotas. No existe un tratamiento antiviral específico para la infección por coronavirus. Al igual que otros RNA virus, la detección de copatógenos con coronavirus es frecuente y esto complica la interpretación de la mortalidad atribuible. Dicho esto, hay casos bien documentados de infecciones de vías respiratorias bajas por coronavirus en pacientes que han recibido trasplantes de médula ósea o de órgano sólido. No existe un tratamiento antiviral específico para la infección por coronavirus ni vacuna. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha emitido una serie de recomendaciones para la prevención y el tratamiento de la neumonía COVID-19, que incluye el uso de esteroides, antimaláricos y otros fármacos, aunque cabe mencionar que la mayor parte de las recomendaciones emitidas están basadas en consenso de expertos y no en evidencia firmemente asentada. En relación a la pandemia actual es importante hacer algunas consideraciones. La mayor parte de las infecciones son leves. En el 80.9% de los casos, las manifestaciones permiten que los pacientes se queden con síntomas gripales en casa. 13.8% de los pacientes presenta molestias que ameritan hospitalización y se consideran casos severos, y 4.7% de los pacientes presentan manifestaciones que obligan sus cuidados en la terapia intensiva del hospital. La mayor parte de los pacientes se recupera. De los casos a nivel global confirmados, 40% se encuentran actualmente enfermos, 56.6% de los casos se han recuperado por completo y 3.5% de los casos han muerto. Aquellos que tienen más de 60 años de edad tienen el mayor riesgo en cuanto a mortalidad se refiere. En niños de 0 a 9 años no ha habido casos reportados. Es raro encontrarlo en las edades de 10 hasta los 29 años, 0.2% de las muertes han sido en este rango de edad, y se ve con mayor frecuencia a partir de los 60 años. De 60 a 69 años, de los pacientes que fallecieron, 3.6% de los pacientes estaban en este grupo de edad. 8% de los pacientes que murieron estaban en el grupo de 70 a 79 años y el resto de los pacientes eran mayores de 80 años. Estos datos vienen de la primera ola de infecciones que ocurrió en China. Hay que tomar en consideración que esos pacientes en términos generales tenían condiciones de salud pulmonar pobres y un hábito tabáquico muy frecuente.
Las comorbilidades más comúnmente asociadas a la mortalidad son la enfermedad cardiovascular en 10.5% de los casos, diabetes 7.3% de los casos, enfermedad respiratoria crónica 6.3%, hipertensión arterial sistémica 6%, cáncer 5.6% y algunas otras condiciones. La severidad de la infección está asociada con la edad y con las comorbilidades presentes. Pero ¿qué tan contagiosa es? Porque mucha atención se ha centrado sobre lo contagioso de la enfermedad. Si lo tomamos en términos relativos, las posibilidades de transmisión del coronavirus entre personas están en el rango del 1.5 al 3.5% y la tasa de fatalidad es del 0.7 al 3.4%. Es más contagioso que rotavirus y que la influenza estacional, pero menos contagioso que sarampión, varicela o norovirus. En términos de mortalidad, tuberculosis, la influenza tipo A, polio, viruela, MERS, ébola, etc., tienen mucha mayor mortalidad que coronavirus. La pandemia se considera global y la mayor parte de los casos se encuentran actualmente en Asia, particularmente China, Corea del Sur, en Europa, en Italia y en Irán. El resto de los países han reportado tasas considerablemente menores de casos, pero esto también va a cambiar en el transcurso de las próximas semanas. Las muertes diarias por coronavirus son de aproximadamente 56, por arriba de dengue, hepatitis A, varicela, pero muy por abajo de enfermedades como tuberculosis, hepatitis B, HIV, SIDA, rotavirus, influenza estacional, meningitis e incluso rabia. Pero un aspecto a tomar en cuenta es que las menciones en los medios de comunicación de esta enfermedad de COVID-19 por coronavirus sobrepasan a los 1,000 millones en el transcurso del último mes, mientras que SARS ameritó 56.2 millones de menciones, HIV 40 millones de menciones, MERS 23.1 millones de menciones, ébola 11.1, neumonía 5 millones, malaria 5.9 y de ahí para abajo. Entonces, los medios de comunicación le han prestado mucha atención a esta infección. En relación al riesgo de progresión a la neumonía COVID-19 y la muerte, la incidencia, como ya mencioné, varía según el grupo de edad y las comorbilidades y es mayor en aquellos pacientes que tienen más de 70 años. Las infecciones virales por coronavirus pueden producir principalmente síndrome respiratorio agudo, caracterizado por obstrucción de flujo de aire y broncolitis obliterante en algunos casos. En pacientes inmunocomprometidos que han presentado infección por coronavirus, los factores de riesgo asociados para presentar neumonía incluían la edad avanzada, el antecedente de tabaquismo, la recepción de un trasplante de médula ósea halogénico, un régimen mieloablativo, neutropenia, linfopenia, trasplante de donadores no compatibles o no relacionados, el uso de médula ósea o sangre de cordón en comparación con sangre periférica como injerto fuente, enfermedad de injerto contrahuésped, estado de preinjerto o un periodo post-trasplante temprano, así como el uso de esteroides sistémicos, una alta puntuación fisiológica aguda y una evaluación de salud crónica mala en la presentación, con infecciones pulmonares, requerimientos de oxígeno suplementario a la hora del diagnóstico y, por supuesto, el conteo viral en el suero. No hay datos suficientes como para comentar sobre los factores que favorecen la progresión de las infecciones virales que producen neumonía en términos generales, pero la progresión incrementa la probabilidad de un resultado fatal. Aquellos pacientes que progresan a neumonía tienen menos posibilidades de salir adelante y la severidad de la neumonía también es algo que hay que tomar en cuenta. El diagnóstico oportuno de la infección y la intervención temprana en la etapa de infección de vías respiratorias altas es una de las estrategias más plausibles y que mejores resultados han dado en pacientes inmunocomprometidos para reducir el riesgo y el impacto de estos patógenos en el desenlace o en el pronóstico del paciente. En los casos de transmisión hospitalaria se ha sugerido el uso de varias estrategias para disminuir la posibilidad de transmitir este virus respiratorio. La higiene de las manos es fundamental. La detección de síntomas respiratorios en pacientes
y en visitantes, la educación del personal de atención médica para evitar contagio a la hora de cuidar a los pacientes y el aislamiento de pacientes con síntomas respiratorios se encuentran entre las más ampliamente implementadas a nivel global en unidades que están viendo pacientes con inmunocompromiso. Existen pruebas moleculares, SARS-CoV-2 no es la excepción, estas van a ser escasas, por lo menos en un futuro próximo, pero casi todas se basan en el uso de reacción en cadena de la polimerasa. Los pacientes que están usando inmunosupresores y que presentan síntomas respiratorios deben ponerse inmediatamente en contacto con su médico y se les debe hacer una prueba para detectar la presencia del virus mediante el aislamiento de gotas. En algunos pacientes, el aislamiento hospitalario se ha extendido hasta 48 horas después de la resolución de los síntomas de la neumonía por coronavirus, sin necesidad de repetir la prueba, pero hay otros estudios en los que, además de mantener a los pacientes 2 días después de que se den los síntomas, se les hace una prueba antes de que se vayan de alta. No existe una receta de cocina para cómo prevenir infecciones en pacientes inmunocomprometidos con este virus, ni una fórmula mágica que nos impida mantener a nuestros pacientes protegidos. No se ha visto que existan fármacos profilácticos de la infección y únicamente usamos fármacos para tratar la neumonía. Pero la Sociedad Española de Reumatología ha formulado una serie de sugerencias para los reumatólogos con respecto a coronavirus COVID-19 y los pacientes con enfermedades reumáticas. La primera es que actualmente no tenemos datos específicos sobre pacientes con enfermedades reumáticas o que reciben medicamentos inmunomoduladores típicos en reumatología. De momento no existe ningún tratamiento farmacológico que se pueda administrar como medida de profilaxis, ni se conoce claramente cuándo podrá estar disponible una vacuna, aunque existen ensayos clínicos en desarrollo. Por tanto, y mientras no haya datos sobre la influencia de este tipo de medicación, los pacientes que toman dichos tratamientos deberán seguir las normas habituales e interrumpir la terapia solo si se producen episodios de infección. Teniendo en cuenta que el COVID-19 tiene una gran capacidad de transmisión, para minimizar la exposición al virus de los pacientes con enfermedades reumáticas con tratamientos biológicos o inmunosupresores, es recomendable que los pacientes sean evaluados, de ser posible, mediante una consulta no presencial, telefónica, WhatsApp, telemedicina, lo que se tenga a la mano, en aquellas zonas donde se haya establecido alerta sanitaria y mientras dure la misma. Los pacientes reumáticos que reciben o no tratamientos biológicos o inmunosupresores deberían adoptar las medidas generales recomendadas por las autoridades sanitarias del país en el que residen y que se pueden consultar en las diferentes páginas de los ministerios de salud a lo largo y ancho del mundo. Las autoridades sanitarias, a través de los Centros de Control para la Prevención de Enfermedades, las unidades de vigilancia epidemiológica y otras instituciones similares, han destacado la importancia de extremar la higiene de las manos, es decir, lavarse las manos con frecuencia, enjabonándolas al menos durante 20 segundos, y también se recomienda evitar el contacto con personas que pudieran estar infectadas, especialmente aquellas que están tosiendo o estornudando. Si bien es cierto que se debería evitar el contacto con personas que hayan estado en riesgo, aunque no presenten síntomas. Asimismo, los pacientes reumáticos, al igual que la población general, deben evitar tocarse la boca, nariz y ojos. Deben cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo desechable que se tire y no se guarde en el bolsillo, al toser o estornudar. Y en caso de sufrir una infección respiratoria, evitar el contacto cercano con otras personas. Igualmente, sobre todo los pacientes que estén en zonas de más alta incidencia de COVID-19, deberán evitar, salvo fuerza mayor, acudir a lugares cerrados en los que se encuentren próximos a un número importante de personas. No se debe promover el uso de mascarillas protectoras en personas que no estén infectadas. En este sentido, cabe destacar que solo se ha demostrado que las mascarillas N95 son eficaces contra el contagio por otros coronavirus, por ejemplo SARS, de manera que el uso de cualquier otro tipo de mascarilla puede dar la sensación de falsa protección y que las personas no infectadas bajen la guardia con las medidas preventivas para evitar el contagio y dejen de tomar otras medidas de protección porque se sientan a salvo. La otra característica de las mascarillas es que las personas que las usan tienden a tocarse más la cara. Sin embargo, las personas sospechosas de estar infectadas sí deberán usar mascarillas para prevenir la transmisión de la enfermedad.
Espero que esto resulte útil y práctico, y como siempre agradezco su atención a este podcast y les pido que dejen sus comentarios y sugerencias en tucuba.podbean.com, así como su calificación para este y otros episodios en iTunes. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.